Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo agregar usuarios con contraseña a nuestra visualización y con esto poderle dar mayor seguridad a nuestro proyecto, pudiendo nosotros elegir entre qué usuarios pueden modificar algunos valores, parámetros, condiciones que nosotros consideremos importantes y críticas en nuestro proceso, y así evitar que algún desconocido pueda llegar y modificar algún valor que pudiera llegar a ocasionar algún problema en el equipo, en el proceso. Y bueno, antes de continuar, agradecerles a todos por el apoyo que le han brindado al canal, y solo en caso de que no estén suscritos, pues los invito a suscribirse. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Recordar, la versión que estamos utilizando es Codesys versión 3.5 Service Pack 16. Ya creamos un programa al cual le llamamos práctica-44. El dispositivo que estamos utilizando es Codesys Control Win versión 3x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Okay, vamos a comenzar creando una visualización. Agregamos un objeto y le ponemos visualización. Ahora le damos en agregar. Una vez que se crea la visualización, vamos a crear nuestros usuarios. Para esto tenemos que irnos al gestor de visualización y en la pestaña de administración de usuarios tenemos la opción de crear administración de usuarios vacía o crear administración de usuarios con grupos y usuarios predeterminados. Podemos elegir esta opción. Como ven, ya tenemos 3 grupos y además aparece el none, que este es, digamos, por default. Es decir, cuando no tenemos ningún usuario creado, este es el que está por default. Entonces tenemos admin, service y operador. En usuarios tenemos también admin, service y operador. Aquí nosotros podemos elegir un nombre completo que le queramos dar a nuestros usuarios. En este caso, si se fijan, admin es como la abreviación. Este es el usuario que necesitamos para iniciar sesión, pero aquí aparece el nombre completo. Además podemos asignarle una contraseña. Como yo no me sé la contraseña que aparece por default, pues yo voy a elegir una aquí y le voy a poner 1, 2, 3, 4 y abajo también tenemos que poner la misma. Le damos en aceptar. Voy a hacer lo mismo para los 4, para los 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y ahora este 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y le damos en aceptar. Aquí nosotros ya elegimos a qué grupo de usuario queramos que pertenezca nuestro usuario. Entonces aquí yo puedo elegir que puede pertenecer a otros 2 o a todos los grupos de usuarios, pero en este caso queremos que cada usuario pertenezca a su grupo de usuario. En este caso, admin con admin, service con service y operador con operador. Le vamos a dar en aceptar. De esta manera ya tenemos nuestros usuarios creados. Nosotros podemos agregar otro. Podemos llamarle a este ng. Le llamamos aquí ingeniería. Y también le vamos a dar 1, 2, 3, 4. Y le vamos a asignar que sea como admin. Ok. Entonces aquí ustedes pueden crear más usuarios según ustedes tengan la necesidad. Y aquí en grupos también pueden crear más grupos dependiendo de la necesidad. Vamos a ponerle aquí cierre automático después de 1 minuto. Puede ser. Nos regresamos a nuestra visualización. Y para el ejemplo vamos a agregar un botón. Vamos a llamarle botón, el cual vamos a utilizar para encender una lámpara. Así la vamos a dejar. Entonces necesitamos crear 2 variables. Va a ser un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer una lógica muy sencilla. Simplemente encender Vamos a encender una lámpara, agregamos un botón, ahora una bobina, le damos en aceptar y aquí tenemos ya nuestra lógica. Es algo muy sencillo. Nos regresamos a la visualización y ahora aquí en la visualización simplemente referenciamos a cada una de las variables. Variable de color para mi botón va a ser plc-prg.b botón. Puedo copiar aquí mi variable y ahora en configuración de entrada
en conmutar también lo pongo. Podemos cambiar el color, vamos a cambiar el color, vamos a aprovechar nada más para que pues se vea más llamativo, más interesante. Ahora en estado de alarma elegimos el borde negro y un color amarillo más llamativo. Ahora a la lámpara simplemente hay que asignarle nuestra variable b lámpara y ya tenemos nuestra visualización lista. Ahora a cada botón nosotros le podemos, o a cada elemento en sí le podemos agregar derechos de acceso. Esta opción no aparece si nosotros no damos de alta a los usuarios. Entonces ahora nosotros podemos elegir entre operativo, solo visible o invisible. Por ejemplo, vamos a poner que cuando esté none, que es el que está por default, que solamente sea visible, ok. Que cuando esté service, que sea invisible, y en operador y admin que sea operativo, ok. Vamos a darle en aceptar. Ahora, pero ¿cómo yo puedo iniciar la sesión? Bueno, para iniciar sesión vamos a agregar dos botones. Un botón para iniciar sesión y otro botón nos va a servir para cerrar la sesión en caso de ser necesario, o puede ser por tiempo como vimos ahorita. Aquí le ponemos cerrar sesión. Entonces le damos clic aquí al botón, nos vamos a configuración de entrada y donde dice on mouse click le damos la opción de configurar administración de usuarios, presionamos la flechita y aquí elegimos la opción de inicio de sesión, le damos en aceptar. Ahora vamos a hacer lo mismo para cerrar sesión. Configuración de entrada, on mouse click, configurar administración de usuarios, pero ahora la opción va a ser cerrar sesión y le damos en aceptar. Entonces aquí vamos a hacerlo en simulación, en línea, simulación, nos vamos a ir en línea, le vamos a poner que si queremos cargar la aplicación, esperamos a que cargue y cuando nosotros presionemos este botón de iniciar sesión se nos debe desplegar un cuadro de diálogos en el que nos va a solicitar un usuario y contraseña, y dependiendo de si está bien escrito ya sea el usuario y la contraseña pues nos va a permitir el acceso. Entonces aquí vamos a darle run, vamos a presionar el botón de iniciar sesión, vean el cuadro de diálogo que nos aparece, vamos a poner aquí admin. Si yo pongo otro nombre que no es y aquí en contraseña pongo 12 y le doy ok, me dice el usuario no existe. Si yo pongo admin y pongo una contraseña de 12, me dice que la contraseña está mal. Y si ya pongo 1234, que es lo correcto, vean cómo ya me aparece mi botón. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el botón lo pusimos que fuera invisible cuando no había nadie conectado. Entonces aquí yo ya lo presiono y vean cómo ya está en amarillo. Lo dejo de presionar y se apaga. Lo presiono y se queda en amarillo. ¿Qué pasa si cierro sesión? Desaparece mi botón porque ahora está el usuario de none. ¿Cómo podemos nosotros saber qué usuario está actualmente, digamos que logueado? Pues vamos a irnos fuera de línea. Podemos agregar una biblioteca. Aquí en administrador de bibliotecas, agregar biblioteca. Nos vamos a avanzado. Y aquí escribimos visu elems. Elegimos esta visu elem base. Le damos doble clic. Esperamos a que cargue la librería. Una vez que ya la haya cargado, nos regresamos a nuestra visualización. Ahora vamos a agregar un rectángulo. Vamos a poner %s. Si recuerden, este comando nos sirve para visualizar los strings, y a este vamos a asignarle una variable de texto que va a ser visu elem, proviene de la librería que acabamos de agregar, punto, y comenzamos a escribir user. Aquí vamos a elegir current user group name. Podemos elegir otra opción como el nombre completo del usuario, etcétera. Aquí vamos a elegir el nombre del grupo que está actualmente logueado. Nos vamos en línea, le damos en aceptar.
Esperamos a que cargue. Y como ven aquí me indica que ningún grupo está logueado en este momento. Entonces si yo inicio sesión con admin, después le pongo aquí 1, 2, 3, 4, voy OK. Vean cómo ya me indica el grupo que está actualmente logueado. Yo aquí ya puedo presionar o quitar el botón. Ahora me voy a poner fuera de línea. Voy a volver a iniciar sesión. ¿Se acuerdan de ENG? 1, 2, 3, 4. OK. Vean cómo también me dice que el usuario no es admin, pero el grupo al que pertenece ese usuario es admin. Entonces aquí me aparece el nombre del grupo. Vamos a cerrar sesión y vamos a hacer otro. Copiamos, pegamos, en el que vamos a elegir el nombre del usuario. Ahora vamos a poner visual envase punto user, comenzamos a escribir y ponemos aquí username, le damos enter. Entonces ahora vamos otra vez en línea, le damos en aceptar y ya con eso nosotros podemos hacer una lógica. Esta variable la podemos utilizar en nuestro programa y dependiendo del usuario que esté logueado ya nosotros podemos habilitar o deshabilitar también alguna lógica en especial. Entonces aquí se fijan, el grupo no es ninguno, está el default. Usuarios pues no hay ninguno. Le damos aquí en admin, escribimos la contraseña, le damos OK. Vean cómo el grupo es admin y el usuario también es admin. Cerramos sesión, iniciamos sesión, le voy a poner aquí ENG 1, 2, 3, 4, le doy OK y vean como el grupo es admin pero el usuario es ENG y yo puedo escribir en mi botón. OK, entonces ahora también vamos a hacer esto. Podemos en derechos de acceso también podemos poner que solo sea visible, por ejemplo, para el servicio y para admin que solo sea visible, bueno, para operador que solo sea visible y para admin que sea operativo. Entonces ahora vamos a escribir el usuario de service, le damos a aceptar, esperamos a que cargue. Entonces si se fijan podemos nosotros elegir entre esas tres opciones y dependiendo de ahora sí de la importancia del parámetro pues ya es elegir qué usuario tiene acceso. Vamos a iniciar sesión, service, ponemos 1, 2, 3, 4. OK, se fijan, aquí está visible, pero no lo puedo presionar. ¿Por qué? Porque solo se puede visualizar en servicio, pero no se puede operar. Entonces cerramos sesión, se fijan en on, está invisible. Iniciamos sesión, otra vez con admin, 1, 2, 3, 4, le damos OK y vean cómo está visible y también está operativo. Ya nada más para terminar vamos a agregar la parte de la lógica que les comento. Aquí podemos agregar un EQ, vamos a ponerle un true y podemos poner visual base punto user group name. Si le ponemos que está none, que me encienda una bobina de inhabilitar. Nos vamos en línea, aceptamos y esperamos a que cargue nuestra visualización. Me marca error. Es que este tipo de dato es WString, entonces yo aquí estoy usando simplemente el apóstrofe. Aquí tenemos que usar comillas, las comillas indican que es WString. Ahora sí nos vamos en línea, esperamos a que cargue y vean cómo el usuario, el grupo que es de usuarios que está actual es none. None es igual a none, sí,
y me pone aquí ve inhabilitar, y yo ya puedo agregar esto a una lógica de mi programa. Entonces si yo por ejemplo aquí me voy a la visualización, iniciamos sesión, le ponemos admin y después escribimos la contraseña 1 2 3 4, le damos OK. Esta condición se cumple o ya no se cumple, ya no se cumple y se apaga mi bobina. OK, entonces de esta manera ya nosotros tenemos acceso a saber cuál usuario es el que está actualmente logueado o cuál grupo de usuarios está actualmente logueado, y agregar cierta lógica a nuestro programa, ya sea para habilitar algún proceso en específico. Y bueno, esto sería todo de parte de este video. De verdad que espero que sea de utilidad. Como pueden ver, en este video aprendimos iniciar sesión, cerrar sesión y agregarles diferentes derechos a los elementos, también para poder visualizar cuál usuario o grupo de usuarios es el que está actualmente logueado. Bueno, pues agradecerles de nuevo todo su apoyo. En caso de que no estén suscritos, les pido de favor que se suscriban, y si les gustó el video, un me gusta que me regalen, de verdad que se agradece demasiado. Pues muchas gracias y que estén muy bien.